Gracias a nuestro Dios por permitirme nuevamente saludarte con gozo y con alegría y darte la bienvenida a este programa especial de preguntas bíblicas. La gloria sea para nuestro Dios por darnos otra nueva oportunidad de seguir estudiando más y más de la palabra de nuestro Dios. Siguen llegando las preguntas y seguimos trabajando para responder a cada una de ellas con un fundamento bíblico. Hoy vamos a estudiar otra más, pero si deseas hacernos llegar la tuya, la que tengas en tu mente y en tu corazón que no hayas logrado entender, envía aquí, aparece el contacto, vía WhatsApp o vía correo electrónico, puedes hacernos llegar esa pregunta que tanto te inquieta y que te gustaría que con la ayuda del Espíritu Santo pudiésemos compartir la respuesta en este programa especial. Muy bien, hoy vamos a estudiar otra pregunta más y ¿es María la Madre de Dios? Esta es una cuestión bastante contradictoria que se está viviendo en el mundo desde hace mucho tiempo. En base a la mala interpretación de algunos textos y casi la mayoría de esos cuestionamientos nos hemos dado cuenta que es por la manipulación errónea o la interpretación de textos fuera de contextos. Tenemos que mirar el mensaje general de la Biblia para poder comprender y dar una respuesta correcta. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Es María la Madre de Dios? Oremos para que sea el Espíritu Santo quien responda a través de la palabra si es o no lo es. Padre, gracias te damos por darnos este privilegio de nuevamente abrir tu palabra y meditar en ella. Rogamos tu bendición al iniciar este programa de preguntas bíblicas, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, sea quien lleve a cabo este estudio y nos dé la sabiduría para que a través de este instrumento, tu siervo, podamos compartir una respuesta contundente basada realmente en un escrito está. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, entonces vamos a entrar de lleno. ¿Es María realmente la Madre de Jesús? Hay un texto en el libro de San Mateo, capítulo 1, que se ha manipulado de una manera tremenda para que se dé a entender que en realidad María es la Madre de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura en San Mateo 1, 22 y 23? Escucha. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Este texto es sacado del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Y ahorita vamos allí. Una mujer concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora vamos al Antiguo Testamento, de donde fue tomado este pasaje del profeta Isaías en el capítulo 7, el versículo 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Significa entonces esto que en realidad María es Madre de Dios? Pues saben, mis amados, la clave está en el texto que leíamos anteriormente en Mateo cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta es, ¿cómo logró Dios estar con nosotros, habitar en medio de nosotros? Y la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo. Por causa de nuestra naturaleza carnal, por causa del pecado, fue que Adán y Eva tuvieron que ser expulsados de la presencia de Dios. Y por eso no pudieron volver a tener contacto con Dios. Porque Dios es fuego consumidor para el pecado. ¿Cómo entonces era posible que a través del vientre de María se concibiera el Hijo de Dios si Dios es eterno y María no es eterna?
María no es eterna, ni la Biblia dice que está en el cielo. Ella cumplió un papel importantísimo en el plan de redención porque fue escogida como una mujer bienaventurada, una mujer piadosa. Pero luego de haber cumplido su papel, ella siguió su vida normal con su esposo José. Y por eso la Biblia nos centra más a María dentro del principal ángulo de la salvación y de la vida eterna, que es Cristo Jesús. María no es mediadora de los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y lo dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué se le da el título o por qué se ha creado esta confusión? Precisamente nuestros hermanos católicos han tomado este pasaje de los escritos de Mateo y del profeta Isaías, donde dice que se le llamará al Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, para hacer entender que en realidad María es la Madre de Dios, pero no lo certifica así la Biblia. Es la manera en que Dios expresa cómo Él habría de habitar en medio de nosotros. Y solo a través de la naturaleza humana, a través de la encarnación lo vemos. Y por eso en el libro de Timoteo capítulo 3 registra cómo Jesús, siendo Dios, siendo eterno sin principio ni fin, pudo habitar en medio de nosotros como Dios. Ahí está el papel fundamental de María, y por eso María es bienaventurada entre las mujeres. ¿Por qué? Porque dice en el libro de 1 Timoteo 3:16, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La única manera para que Dios pudiese habitar en medio de nosotros era tomar nuestra naturaleza carnal, tomar la humanidad, despojarse de su divinidad para venir a ser como uno de nosotros. Y solo lo podía hacer a través de otro ser humano. Y por eso el vientre de María fue tomado entre todas las mujeres para que allí se concibiera al Hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios vedó su divinidad, dejó a un lado su divinidad y tomó nuestra humanidad. Pero Él seguía siendo Dios, pero a la vez era ser humano. Ahí es donde empezamos a comprender de quién es Madre María. ¿De Dios? No. ¿Por qué? Porque en Tito 2:13 dice que Jesús es Dios. Y en 1 de Timoteo 6:14 y 15 dice que Él es inmortal. María es mortal o fue mortal. También en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 dice que Él es el creador. Él antes creó a María, porque todos fuimos creados en el vientre de nuestra madre. ¿Quién nos crea? El Señor Jesucristo, como lo dice allí en el libro de Colosenses 1, 16 y 17. Dice, sí, Dios nos crea en el vientre. Sí, queridos. Las madres simplemente son un medio, pero quien nos crea, quien nos teje dentro del vientre es la mano poderosa de nuestro Dios. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Vamos al Salmo 139, versículo 13. Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. En el vientre de mi madre. Así que, queridos, era necesario entonces, para que Dios pudiese habitar entre nosotros, que Jesús fuese tejido en el vientre de una mujer, para que fuese como uno de nosotros, de carne y hueso, de sangre como uno de nosotros. Por eso Filipenses nos aclara este asunto y vea cómo lo dice.
cómo Él se despojó de su divinidad, cómo Él dejó a un lado su divinidad y se revistió de nuestra humanidad. Filipenses capítulo 2, versículo 6, Él siendo en forma de Dios. Dios no tiene madre porque no tiene principio ni fin. Dios no tiene principio ni fin. Y Jesús es Dios, es inmortal, es eterno. Es el alfa y la omega. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿De qué? De su naturaleza divina y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. ¿Y cuál fue el medio? El vientre de una mujer, el vientre de María. Tremendo, mis amados, cómo es extraordinario esto acerca de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ambas se combinaron, pero la una no tomó el lugar de la otra. Extraordinario, mis amados. Es un misterio, pero a la vez es una realidad. Cómo ambas se combinaron. Pero es extraordinario, queridos, al ver que María no es madre de Dios, es madre de Jesús, que fue el nombre que se le dio a él al nacer. Vea el nombre con el cual se conoció. Solo que la expresión de Emmanuel es la manera en que el Señor muestra cómo iría a habitar Él siendo Dios en medio de los hombres, para hacer la obra que solo se podía hacer en semejanza de hombre, siendo Él el Dios eterno. Pero vea, María era madre de Jesús, o fue madre de Jesús, de ese niño que fue engendrado en su vientre y que tenía su naturaleza, la naturaleza humana. Y vea cómo lo dice en el libro de San Mateo. Ahí mismo, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre de Jesús fue dado con el preámbulo de lo que él venía a hacer, salvarnos del pecado. Jehová nos salva del pecado. Incluso Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Así que Jesús fue el hijo de María. María fue la madre terrenal de Jesús, no la madre de Jesús en su divinidad, porque Dios es eterno. Y saben, queridos, cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, podemos identificar esto. ¿Por qué? Porque Jesús como Dios, y por eso cuando vamos a la palabra de nuestro Dios podemos identificar eso, que Jesús como Dios no tiene madre, no tiene padre terrenal, no tiene genealogía. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Vamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 3. Vamos rápidamente. Hebreos 7:3 dice, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Y así, a semejanza de hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que el Hijo de Dios no tiene ni principio ni fin. Y Melquisedec era un tipo del Hijo de Dios. Pero ahora vamos a mirar que como hombre sí tiene genealogía. Mateo capítulo 1 muestra la genealogía. Lucas capítulo 3 versículo 23 muestra la genealogía de Jesús como Hijo del Hombre. Y saben, queridos, por eso se le da ese doble título. Hijo de hombre e hijo de Dios, diferenciando ambas naturalezas. Hay que tener cuidado con eso. Tiene un padre paulatino como hijo, José, Mateo 1:16, una madre, María, Mateo 1:20, como hombre, y su divinidad es eterna. Miqueas 5:2 lo dice.
Su humanidad es creada. La divinidad de Jesús es eterna. Vamos a Miqueas 5:2. Vea lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias, de ti saldrá, o de Judá ha de salir el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, en los días de la eternidad. Así que Jesús es eterno como Hijo de Dios, pero como Hijo del hombre, su principio fue desde el vientre de María. Su humanidad es creada. Su humanidad es creada. Por tanto, Jesús como Dios es aún Padre de María, porque es el creador. Es el creador. Vamos a mirar si así lo dice San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es Dios. Los que recibieron, los que creyeron en Él, son hechos hijos de Dios. Aún María, que creyó en Él como el Redentor y como su Señor, porque ella lo expresó así: mi Salvador, mi Redentor. Ella también es hija de Dios. Alabado sea su nombre. No la madre de Dios, fue la madre de Jesús como hombre en este planeta Tierra. Así que, mis amados, por eso, aunque los discípulos dijeron que Jesús es Dios, nunca, escucha muy bien, nunca llamaron a María la Madre de Dios. Nunca llamaron a María la Madre de Dios. ¿Cómo la llamaban? Vamos allí a Juan 2:1. Juan 2:1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, porque era en realidad la madre de Jesús. Era su nombre terrenal el que se le dio al nacer, pero no la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, así que no proviene de ninguna mujer. Hay otro pasaje, podemos leer San Juan 2:3 o Hechos 1:14. Ya que, queridos, cuando nació, ya lo leímos, ese nombre lo recibió allí cuando nació. Aunque Jesús posee, queridos, las dos naturalezas, recuerda lo que dije al principio, ninguna tomó el lugar de la otra. Y vamos a colocar y vamos a ver un ejemplo sumamente importante. San Juan capítulo 1, versículo 1 muestra la naturaleza principal que tenía Jesús antes de venir a esta tierra. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y éste estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién era el Verbo que se hizo carne? Ya lo vimos, Jesús. Ahora, queridos, Hebreos capítulo 2, versículo 14 muestra la otra naturaleza de Jesús. Dice: por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahí están las dos naturalezas. Una la utilizó en su vida humana para redimirnos del pecado y para darnos ejemplo de cómo vencer el pecado en la carne. Él tomó nuestra naturaleza. Y qué extraordinario, queridos, como el Señor aún dice que en él permanece la plenitud de la deidad. Vamos a mirar cómo Jesús combina y habla de ambas naturalezas. Hay pasajes donde se refiere a él en sus dos fases, en sus dos naturalezas. Vea, Apocalipsis 22:16. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Escucha, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ¿sí?, el principio de todo lo que existe como Dios. Y ahora dice: y el linaje de David.
porque él como hombre perteneció al linaje, a la genealogía de donde él finalmente vino a nacer en este planeta Tierra. Extraordinario, queridos. Extraordinario. Él es la raíz de David, porque estaba antes de David. Estaba mucho antes de David con su divinidad, pero él también pertenece al linaje de David, porque él al nacer de mujer vino del linaje de David. Vamos a mirar, mis amados, otro pasaje en Mateo capítulo 11, otro ejemplo para que podamos entender el rol de ambas naturalezas, cómo se combinaron para nuestra salvación. Versículo 1, Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque venía de la genealogía de Abraham. Pero ahora vamos a mirar, queridos, en San Juan capítulo 8, versículo 58, lo que dice. Dice que era hijo de Abraham. Pero como Dios no era hijo de Abraham. Escucha lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 58. San Juan capítulo 8, versículo 58. Dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Como Dios, Jesús era mucho antes. Él era antes el padre de Abraham. Porque Jesús, como Dios, creó a Abraham. Extraordinario, queridos. Como cuando tomamos la Biblia y la estudiamos y comparamos texto con texto, podemos despejar ese tipo de dudas y también podemos aclarar ese tipo de herejías, porque eso no es bíblico. Y cuando decimos que María es la madre de Dios, estamos diciendo una herejía, porque eso no es así. Porque María, aunque tuvo un papel sumamente importante y era una mujer piadosa, era como todas las mujeres de este planeta Tierra, necesitadas de un mismo Salvador. Y saben, mis amados, lo más extraordinario y con lo cual quiero cerrar, yo creo que ya es contundente lo que les he mostrado bíblicamente para aclarar este punto, y en especial ese pasaje donde se habla de Emmanuel, Dios con nosotros, y de Jesús como el Salvador del mundo. Saben, la misma palabra del Señor nos muestra que la Virgen María, la misma Virgen María, no es intercesora, sino antes, por el contrario, necesita de un intercesor, de un Salvador, también, al igual que todos los habitantes de este planeta Tierra. Y ella misma lo expresó en el libro de Lucas. Vea lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas capítulo 1, versículo 46. Y si ella lo entendía, y si ella misma lo expresó, ¿cómo iba a ser la madre de Dios? Si hubiera sido la madre de Dios, no necesitara de un Salvador y estaría por encima de Dios. Pero eso no es así. La palabra de Dios no muestra esa realidad como muchos la han hecho creer y pensar dentro de este mundo. Cuidado. Cuidado si tú piensas de esa manera, porque es algo que a Dios no le agrada. Y estamos en el mismo plan de lo que Satanás planteaba en el cielo, él colocarse por encima de Dios. Y siempre ha querido eso, a través de diferentes circunstancias. Cuidado, mis amados. Vea lo que dice San Lucas capítulo 1, versículo 45, lo que la misma María dijo por su propia boca. Dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Necesitaba un Salvador María? Claro que sí. Ella pecó en algún momento de su vida. Y ella, al igual que todos, como lo dice la Biblia, todos somos pecadores, y como lo dijo el mismo Jesús, no hay ni uno. Solo Él vivió una vida sin pecado. Pues Dios le había encargado esta misión de preparar a su Hijo
para que fuera el Salvador del mundo. Cuando usted va a la niñez de Jesús, María le instruía en la palabra de Dios. Fue el instrumento de Dios. Fue por eso es llamada bienaventurada. Así como los demás profetas que fueron utilizados para preparar el camino, ella fue bienaventurada porque ella tuvo una interacción directa desde su vientre con el Hijo de Dios que se encarnó y que llegó a ser su hijo en esta tierra. Y la meta de ella como madre debe ser la meta de todas las madres: criar a sus hijos en el temor de Dios, instruirlos desde pequeño como lo hizo María, para que lleguen a ser vencedores del pecado como lo fue Jesús, gracias a la madre que nuestro Padre Celestial le otorgó este privilegio. Pero luego ya Jesús se convierte en el Redentor y el Salvador del mundo, y por eso en la cruz el Señor le encarga a su madre terrenal, a Juan, y le dice a Juan: he ahí tu madre, y a María le dice: he ahí tu hijo, porque ya sus planes terrenales estaban por terminar y debía ascender al cielo. Y María debía continuar su vida terrenal, mientras que Jesús ascendería después de la resurrección a llevar las primicias de los justos y de los redimidos, y luego iniciar su obra en el lugar santo del santuario celestial. Extraordinario. Y saben, mis amados, vea, por último, Jesús mismo corrobora de que María había cumplido un papel sumamente importante. Pero más importante que lo que María había hecho era lo siguiente. Escucha. Vamos a encontrarlo en Lucas capítulo 11, versículo 27. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero vea lo que Jesús responde en el versículo 28. Pero él les dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Él colocó por encima aún de su propia madre terrenal, que es más bienaventurado el que oye el evangelio y lo obedece, porque ya María había cumplido con su parte. Y lo más importante no era quién lo había concebido, sino para qué había sido concebido, y era para traer el evangelio eterno, la salvación. Y todos los que la oyen y la obedecen, la palabra, lo que Jesús instruyó, lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús nos ofrece, recibirán salvación y vida eterna. Y esos sí son bienaventurados. Extraordinario, queridos. Gloria sea al Señor, pero qué triste, queridos, que se cumple lo que dice Romanos. Hoy se le rinde más gloria y adoración a los seres, a un ser creado. Como es en el caso de María, se venera como si fuera Dios. Se le rinde homenaje y se le rinde culto. Y se quita de la verdadera adoración a Jesucristo como el único mediador. Y se cumple lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y eso está pasando, queridos. Solo por una interpretación errónea en base a la función especial que Dios le encargó a María como la madre de Jesús, la madre terrenal. Pero ya hemos aclarado este punto. Espero haya sido de bendición y hayas podido entender que si María es la madre de Jesús, no de Dios, de Jesús como hombre en su naturaleza humana. Porque Dios es eterno y no tiene principio ni fin, ni fue engendrado ni creado por nadie. Porque Él es el alfa y la omega. Que Dios nos ayude para valorar lo que Jesús vino a hacer a través de esa revelación y de esa encarnación en María, quien fue escogida para
que el Hijo de Dios viniese a este planeta Tierra a revelarnos la gloria de su Padre, el carácter de su Padre, y a darnos ejemplo de una vida santa, para que tú y yo podamos vivir esa experiencia y ser salvos en Cristo nuestro Señor y Salvador, y el único mediador entre Dios y los hombres. Oremos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estudiar este mensaje maravilloso y dar esta respuesta a esta pregunta, que haya sido de bendición para quienes han de oír este mensaje hasta el final. Gracias por la obra del Espíritu Santo, y ayúdanos a cada día a confiar en la mediación y en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar nuevamente con ustedes. No olvides compartir este material. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que le des clic allí en suscribirse. Y si te gustaría dejarme algún comentario de edificación y de bendición, que así sea para la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en la próxima pregunta bíblica.